Salud, ven a escuchar unas palabras que te harán pensar. Expertos que llegan para compartir ciencia y experiencia para vivir. Con cada frase un nuevo conocimiento, salud y educación, un firme fundamento. Redes sociales, un nuevo lugar. Con Carles siempre hay que conectar. Cada episodio un nuevo regalo, un viaje profundo sin intervalos. Únete a esta gran misión por la salud y la divulgación. Conexión Salud, no lo dudes más. Periodismo que te inspira para conocer y avanzar. En un mundo lleno de confusión, donde el tiempo avanza sin remisión. Una voz que surge con serenidad. Carles Aguilar, siempre con la verdad. Con cada frase, un nuevo conocimiento. Salud y educación, un firme fundamento. Redes sociales, un nuevo lugar. Con Carles siempre hay que conectar. Empezamos hablando de la salud cerebral. Algo fundamental para el bienestar integral que demanda un enfoque que abarque desde la prevención hasta el seguimiento a lo largo de la vida. Las enfermedades neurológicas, como la epilepsia, tienen un impacto considerable en la calidad de vida de los pacientes, subrayando la necesidad de concienciar sobre su conexión con el bienestar físico y emocional. Carles Aguilar entrevista al Dr. Ángel Aledo, neurólogo especialista en epilepsia y director del Instituto de Neurociencias, Vitas de Madrid, para discutir cómo la epilepsia afecta funciones ejecutivas y procesos inhibitorios, contribuyendo a problemas como la desatención y la hiperactividad. En otro ámbito de la salud, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, junto con el Foro Autonómico de Tabaquismo y la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, ha analizado el proyecto de Real Decreto sobre productos del tabaco. Los profesionales sanitarios, representados por estas entidades, proponen medidas adicionales para aumentar la eficacia del control del tabaquismo en España, un problema de salud pública de gran relevancia. Carles Aguilar comenta dichas propuestas con María Isabel Cristóbal, experta en tabaquismo y coordinadora del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. La migraña se ha convertido en la principal causa de discapacidad en personas menores de 50 años. En España, afecta aproximadamente al 12% de la población, según el Libro Blanco de la Migraña. Carles Aguilar entrevista a Elena Ruiz de la Torre, directora ejecutiva de la Alianza Europea de Migraña y Cefaleas, sobre cómo esta enfermedad neurológica impacta la salud física y emocional, así como la vida social y laboral de quienes la padecen. Los trastornos del sueño, como el insomnio, se han vinculado a factores de riesgo cardiovascular. Estudios recientes destacan la relación entre la falta de sueño y enfermedades como la arteriosclerosis. Desde el movimiento Corazón de Mujer, se enfatiza la importancia de mantener buenas pautas de sueño, especialmente para las mujeres. Carles Aguilar habla con la doctora Leticia Fernández Friera, del movimiento Corazón de Mujer y directora de la unidad de Cardio Mujer en Atria Clinic, sobre cómo un descanso adecuado puede mejorar la salud cardiovascular. En Conexión Salud, también se resalta la importancia del equilibrio entre la salud física y mental. Un estilo de vida saludable no solo previene enfermedades, sino que también contribuye a una vida activa y satisfactoria. En esta edición, Carles Aguilar conversa con el Dr. Pedro Arango, nefrólogo pediatra del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, sobre sus estrategias para mantenerse en forma. Además, se invita a los oyentes a reflexionar sobre su bienestar a través de frases motivadoras de profesionales de la salud, diseñadas para revitalizar la energía y aumentar la conciencia sobre nuestra propia salud. En Conexión Salud queremos ofrecer nuestro espacio a todos nuestros oyentes. Si deseas comunicarte con el programa, ponemos a tu disposición una línea de acceso directo.
Este es el número de WhatsApp para contactar con nosotros. 650 85 17 69. Puedes trasladarnos tus preguntas, dudas, consultas o sugerencias sobre nuestros contenidos. Queremos que seas parte activa en cada edición de Conexión Salud. 650 85 17 69. Esperamos tus mensajes. Gracias. ¿Padece de artrosis de rodilla, artrosis de cadera, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra los avances de medicina regenerativa para tratar la patología degenerativa. Soy el doctor Los Certales. Medicentre, calle Consell de Cent 160 de Barcelona. Teléfono 93 476 30 55. Visita informativa gratuita. 93 476 30 55. Conexión Salud con Carles Aguilar. Ofrecemos a nuestra audiencia información contrastada sobre salud de la mano de los expertos y profesionales más cualificados. Nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast y en las redes sociales. Bien, vamos a dedicar unos minutos en nuestro programa aquí en Conexión Salud a hablar precisamente de salud cerebral. Es evidente que la salud cerebral es un concepto importante, esencial incluso para nuestro bienestar general y que requiere un enfoque, lo que se conoce como un enfoque integral que abarque prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento prácticamente a lo largo de toda la vida. Evidentemente, las enfermedades a nivel neurológico tienen un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, de los pacientes, lo que hace imprescindible fomentar, y en ello estamos ahora, la concienciación sobre su relación con el bienestar físico y emocional. Vamos a profundizar en ese tema relacionando hoy la salud cerebral con la epilepsia. Y vamos a hacerlo saludando al doctor Ángel Aledo. El doctor Ángel Aledo es neurólogo, especialista precisamente en epilepsia, además de director del Instituto de Neurociencias Vitas de Madrid. Ángel, encantado de saludarte. Encantado, Carles. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría de entrada que nos hicieras una pequeña diferenciación para clarificar si es lo correcto el concepto. Porque verás, he hecho referencia a salud cerebral y muchas veces en el programa hablamos también de salud mental. ¿Es lo mismo salud cerebral que salud mental? Pues es muy buena pregunta porque los últimos años estamos intentando abogar por el concepto de salud cerebral que vendría un poco a hacer de paraguas más amplio y que incluiría dentro a la salud mental, ¿no? Hablaríamos de salud mental, sí, solo aquella que clásicamente incluía la psiquiatría, ¿no? Lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos, emocionales, conductuales, pero la salud cerebral incluiría también la neurología, ¿no? Las enfermedades que de alguna manera hemos clasificado como neurológicas. Sí, es decir, todo este, digamos, entre comillas, nuevo concepto enfoca precisamente, digamos, lo que serían, lo que es en la práctica salud, entre comillas, física del cerebro y salud mental, ¿no? Eso es. Y todos los hábitos y conductas que nos llevarían a tener un cerebro más sano, ¿no? Ajá. Y esto intentaría derribar una barrera histórica que se generó separando en dos especialidades un único órgano, ¿no? Que creo que fue un error histórico, sí, y que todavía hoy día bebemos de él. Bien. Dicho esto, claro, tú eres neurólogo, el neurólogo como profesional de la salud a nivel cerebral, ¿de qué se ocupa?
Nosotros nos encargamos del diagnóstico, la prevención, el tratamiento, ¿no? La evolución y el seguimiento de los pacientes que tienen enfermedades neurológicas. Y dentro de las enfermedades neurológicas tenemos como diferentes áreas, ¿no? Tenemos las enfermedades de problemas cognitivos, como por ejemplo el Alzheimer, que es la enfermedad más frecuente, los trastornos del movimiento, donde estaría el Parkinson, tenemos la epilepsia, tenemos los trastornos del sueño, tenemos las cefaleas, donde la migraña sería la enfermedad más importante, y luego tenemos otras áreas como enfermedades neuromusculares, el ictus, ¿no? Las enfermedades cerebrovasculares. O sea, son diferentes áreas de lo que clásicamente hemos clasificado como enfermedades neurológicas, ¿no? Que son aquellas que tienen que ver con la estructura del cerebro. Claro, por tanto, en general, has comentado algunas de ellas, el abanico es muy amplio. La afectación neurológica de un paciente puede tener, y lamentablemente en algunos casos tiene, un impacto muy importante en su calidad de vida, ¿cierto? Muchísimo, y de hecho la Organización Mundial de la Salud ahora tiene un lema que dice que no hay salud cerebral. De poco me sirve tener un cuerpo, un corazón, un aparato digestivo, un hígado perfectos si mi cerebro no funciona bien, si yo no soy capaz de relacionarme con los míos, de emprender nuevos proyectos, de recordar a mi familia, etcétera, ¿no? La salud cerebral es la llave de una salud global. Bien, vamos a centrarnos, si te parece, Ángel, en la epilepsia. ¿Nos haces una pequeña definición de la epilepsia como patología? Y luego nos explicas, antes de continuar, aunque sea ahora a grandes rasgos, porque luego entraremos en más detalles, cómo afecta o cómo puede afectar la epilepsia a nuestra salud cerebral. Bien, la epilepsia es una enfermedad del cerebro que afecta a un porcentaje relativamente alto de la población, la tiene 1 de cada 100 personas. Empieza en cualquier edad de la vida, sobre todo tiene 2 picos, en los niños y en las personas mayores de 50 a 60 años, es decir, un cerebro en cambio es más vulnerable para la epilepsia, ya sea por neurodesarrollo o por neurodegeneración, y se manifiesta con lo que llamamos crisis epilépticas. Y las crisis epilépticas serían manifestaciones que hace el cerebro, ya sea por el movimiento, la sensibilidad o la desconexión del medio, por ejemplo, y que tiene que ver con un patrón de funcionamiento eléctrico alterado dentro del cerebro. Sabemos que las neuronas son células eléctricas, igual que las células del corazón o del músculo, y cuando hay una alteración eléctrica por una hipersincronía, decimos, descargan de una manera alterada y entonces se produce esa crisis epiléptica. Me ha llamado la atención lo que acabas de decir de que la epilepsia, como patología, puede aparecer en cualquier fase de la vida, a cualquier edad. Entonces, al hilo de esto te pregunto, ¿existe o puede existir algún condicionante, no sé si decir genético o hereditario, de la epilepsia? Sí, totalmente. Un gran porcentaje de epilepsias, sobre todo las que empiezan en los primeros años de vida, en niños, adolescentes o adultos jóvenes, tienen un condicionante genético. En algunos casos son mutaciones que llamamos de novo, es decir, que vienen nuevas de la persona, porque no toda la genética es heredada, también hay genética propia de cada individuo. Y en otras ocasiones es una carga genética que te aumenta la probabilidad de tener epilepsia y que viene de la familia. Claro. ¿Y eso puede saberse con antelación para abordar el tema cuanto antes? Hoy en día no tenemos test predictivos de epilepsia y es algo que es un tema de investigación, y de hecho ahora justo en la Comisión Europea se está avanzando en el tema de enfermedades raras, y muchas enfermedades raras cursan con epilepsia, y se está planteando el hacer lo que llamamos un cribado neonatal, es decir, en niños recién nacidos hacer un cribado genético e intentar predecir aquellos que pueden tener epilepsias graves y poder poner medidas terapéuticas y preventivas lo antes posible. Bien, está claro, como has dicho, que no existe hoy por hoy un test predictivo, pero ¿se sabe o se conoce qué factor o factores pueden propiciar la aparición de epilepsia? Se conocen muchos factores que están relacionados con mayor riesgo de epilepsia y en general son factores que tienen que ver con la salud del cerebro. Es decir, si nosotros deterioramos nuestro cerebro,
es más probable que aparezca epilepsia. Por ejemplo, un ictus, o sea, un infarto del cerebro o una hemorragia del cerebro, Sí. aumenta el riesgo de tener epilepsia. Ajá. Un traumatismo craneoencefálico, es decir, un golpe fuerte en la cabeza, ya sea por traumatismos repetidos, por ejemplo, por determinados deportes de contacto o por un accidente de tráfico o una guerra, ¿no? Puede aumentar el riesgo de tener epilepsia. Uh-huh. Tener infecciones graves, infecciones que afecten al cerebro, puede producir epilepsia. Y estos serían como enfermedades, o tener tumores, por ejemplo, tener un cáncer, también te puede producir epilepsia. Y de manera genérica, los factores neurosaludables también influyen en el riesgo de tener epilepsia. O sea, a Sí. largo plazo, personas que tienen los factores de riesgo vascular, pues por ejemplo hipertensión arterial o sobrepeso o mal control del azúcar, Uh-huh. o determinados hábitos, sabemos que tienen más riesgo a largo plazo de sufrir epilepsia. Bien, dicho esto, ahora entraremos en más detalles. Vamos a hacer referencia, doctor Aledo, a el reciente informe de la Sociedad Española de Neurología, por una parte la SEN, que se ha hecho público precisamente en colaboración con Angelini Pharma. Un informe que analiza por una parte, los principales retos y oportunidades en la gestión de esta enfermedad. Principales retos, ¿cuáles son en este momento? ¿Los retos en enfermedades neurológicas en general o en epilepsia? Vamos a centrarnos en la epilepsia. Sí, o sea, yo creo que este manual, este manuscrito, ¿no?, que hemos publicado con la Sociedad Española de Neurología es muy bonito porque abre un camino a ver las enfermedades neurológicas más allá de los tratamientos farmacológicos, ¿no? Parece que uno va al médico, ¿no?, o se asesora sobre su enfermedad solo para que le prescriban un fármaco, Uh-huh. pero cada vez tenemos más evidencia de que cuidar nuestro cerebro con ciertos hábitos, lo que llamamos los hábitos neurosaludables, puede también impactar en el pronóstico de las enfermedades neurológicas, entre ellas la epilepsia. ¿Qué retos tenemos? Pues los retos es que la información cada vez es mayor, pero la manera de digerirla o de acceder a ella todavía no está implementada bien, ¿no? Pues cada vez tenemos que utilizar más recursos digitales, pues profesionales. Yo, por ejemplo, me meto mucho en redes sociales, ¿no? Intentamos divulgar para intentar acercar esta información a las familias y a las personas que tienen epilepsia, pero muchas veces en las consultas del sistema sanitario que tienen poco tiempo, es difícil abordar tantos aspectos, ¿no? Te da tiempo a prescribir el fármaco, pero no puedes llegar más allá en muchos casos. Uh-huh. Bien, y si hablamos en relación a este informe al que me he referido de la Sociedad Española de Neurología, si hablamos de oportunidades en la gestión de la epilepsia, ¿qué abanico tenemos por delante? Pues tenemos una gran oportunidad que es la prevención. No, tú me preguntabas antes y Sí. es una cosa muy importante. Si nosotros mejoramos la salud del cerebro de la población en general, se reducirá la incidencia de epilepsia, sobre todo quizás las epilepsias que decíamos al principio que tienen factores genéticos, esas menos, las que son de personas más mayores, probablemente sí que se reducirán, ¿no? Porque tienen que ver mucho con factores modificables, Sí. de salud. Y luego, en cuanto a tratamiento, probablemente el implementar este tipo de medidas Uh-huh. servirá para que los pacientes estén mejor de su epilepsia, requieran menos fármacos, en algunos casos incluso, y requieran menos gasto del sistema sanitario, ¿no? Tengan mejor pronóstico sin necesidad de un gasto de salud. Sí. Conexión Salud con Carles Aguilar. Comunicación con espíritu divulgativo en beneficio de nuestra salud. Decías antes que no existe hoy por hoy, una herramienta predictiva para detectar la epilepsia incluso antes de que debute, pero sí que me gustaría que comentaras en cuanto al diagnóstico temprano, ¿cómo se realiza este diagnóstico?
El diagnóstico se hace primero con la entrevista clínica, es decir, tenemos que saber qué tipo de episodio ha tenido la persona, ¿no? Muchas veces la persona pierde la conciencia y no te lo puede describir bien, y entonces tiene que ser un familiar o un testigo el que te lo cuente. Últimamente nos ayudan mucho los smartphones, ¿no? Pues alguien con su teléfono móvil hace un vídeo del episodio, de la crisis, y eso nos sirve a nosotros para el diagnóstico. Y luego, para evaluarlo y confirmar ese diagnóstico y hacerlo desde la primera crisis, que sería lo ideal, como mucho desde la segunda, no hay que esperar a que la persona tenga más crisis, lo ideal es un diagnóstico precoz, como tú decías, es implementar lo que llamamos unidades de primera crisis con pruebas diagnósticas profundas. Y ahí las dos pruebas clave son el videoelectroencefalograma, que es un registro de la actividad eléctrica del cerebro, como sería como un electrocardiograma, pero ponemos los electrodos en el cuero cabelludo, ¿no? En la cabeza de la persona, que cuanto más prolongado es mejor. Sabemos hoy en día que registros de 3 horas son mejores que de media hora, de 6 horas mejor, y de 24 horas incluso sería lo ideal en algunos casos complejos. Y luego la segunda prueba fundamental es la resonancia, la neuroimagen, resonancia magnética del cerebro, que nos sirve para ver si hay lesiones que están por debajo de la epilepsia y también para elegir los tratamientos. Bien, en este contexto que estamos ahora comentando, hablamos sobre salud cerebral y epilepsia. Me gustaría decir que la epilepsia, a día de hoy, la epilepsia se ha posicionado o está posicionada como una de las enfermedades neurológicas más prevalentes, y ahora comentaremos el siguiente concepto, y al mismo tiempo más estigmatizadas, incluso actualmente. Otro dato importante es que solo en España están contabilizadas más de 400.000 personas que sufren epilepsia. Eso excluye a aquellas otras personas que son epilépticas pero que no lo saben todavía, ¿no? Totalmente. Y hay una brecha diagnóstica, es decir, hay personas que tienen epilepsia y no están diagnosticadas, y hay personas que se les diagnostica, pero se les diagnostica tarde. O sea, hay una latencia de respuesta diagnóstica que, bueno, en parte es porque hay una falta de conocimientos desde el sistema sanitario, y en parte quizás influye también el estigma, ¿no? Como claro, decía. Sí, ahora lo comentamos, el tema del estigma. En todo caso, claro, esas 400.000 personas afectadas en España a las que acabo de hacer referencia, seguramente serán muchas más, lamentablemente, ¿no? Probablemente hay más y hay un infradiagnóstico. A veces decimos que en ocasiones las personas con epilepsia tienen una convulsión salvadora. La convulsión es la crisis tónico-clónica generalizada, que es esa convulsión que todos imaginamos de las películas, ¿no? Esa es la que todo el mundo piensa en epilepsia, ¿no? Sin embargo, hay muchas crisis epilépticas que no son convulsivas y que pueden tener manifestaciones de todo tipo, y que las personas que tienen ese tipo de crisis muchas veces tardan años hasta ser diagnosticadas. Claro. Precisamente, Ángel, lo acabas de comentar, el tema de esas varias películas de Hollywood, para entendernos, ¿no?, que han escenificado esa crisis convulsiva a nivel epiléptico, que se ha relacionado, pues, incluso con posesiones demoníacas, etcétera. Esto, en fin, hay que decirlo claramente, no ha hecho ningún favor al paciente epiléptico, porque está muy alejado de la realidad, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahí nos faltan referencias, ¿no? Yo siempre digo que tengo pacientes que sigo en la consulta, pues que son deportistas o que son políticos, son personas conocidas y que tienen epilepsia y que hacen una vida completamente normal y exitosa a nivel profesional, y que no lo cuentan, ¿no? Y yo siempre les digo, tenéis que salir a los medios, a Instagram, y contarlo, porque muchas veces cuando diagnosticamos a un adolescente, un niño o un joven con epilepsia, pues se viene abajo, ¿no? Y no se da cuenta de que hay referentes. Lo que pasa es que están escondidos, ¿no? Están un poco en la sombra. Porque el paciente diagnosticado de epilepsia, no sé si en algún caso, no sé si es algo esporádico o en algún caso, o en muchos casos, la pregunta es, ¿el propio paciente puede predecir cuándo va a sufrir un brote epiléptico? No, eso es una de las cosas más complejas de gestionar para una persona con epilepsia y para una familia con epilepsia, y es cómo de impredecible es. O sea, yo no puedo saber
cuándo va a venir una crisis. Ajá, claro. Porque si lo pudiera predecir, pues Sí. imagínate, tengo una crisis al mes, pues me preparo perfectamente, me pongo Sí. en una posición, Sí, ¿no? claro. Tranquila. No, por eso te Y- preguntaba, perdona, te preguntaba esto por si en algún momento determinado el paciente pues puede percibir algún signo, alguna señal. Eso sí, o sea, existe lo que llamamos el aura, ¿no? O la crisis focal sin alteración de conciencia, que es los síntomas que vienen antes de la pérdida de conciencia. El problema es que estos síntomas pueden durar escasos segundos o en algunos casos ni siquiera aparecer. O sea, hay personas que directamente pierden la conciencia y no tienen ni siquiera un aviso de unos pocos segundos. Ahí existe ahora mucha investigación sobre dispositivos que nos puedan avisar, ¿no? Para poder implementar pues maniobras, ¿no? Pues acostarme o ponerme en una posición de seguridad o lo que sea, y que probablemente llegarán con el tiempo, ¿no? Claro. En este informe al que antes me refería, este informe de la Sociedad Española de Neurología, con la colaboración de Angelini Pharma, también se defiende un modelo de atención biopsicosocial que pretende tratar la enfermedad, antes lo comentaba el doctor, desde una perspectiva integral. La pregunta que quiero hacer en este sentido es la siguiente. ¿Tenemos a día de hoy en España recursos suficientes para proceder a esa atención integral del paciente? Bueno, pues el primer recurso que nos falta es el modelo, ¿no? Porque este modelo que presentamos en el informe es un modelo que directamente dentro de los médicos, aunque se nos explica en la carrera de medicina, ¿no? Que la enfermedad tiene un carácter biopsicosocial, ¿no? Y tiene factores biológicos, de la estructura del cerebro, de la genética, de lo que podemos ver en las pruebas diagnósticas, pero que tiene factores psicológicos y sociales que son fundamentales y que a veces tienen más impacto sobre la vida de la persona que la propia biología, ¿no? Aunque esto es como que en la teoría lo tenemos todos muy claro, es difícil llevarlo a la práctica. Y la primera barrera yo diría que es propia de los profesionales, ¿no? La segunda barrera es del sistema, ¿no? El sistema no está preparado para esta visión multidisciplinar porque primero, lo decíamos antes, ¿no? Hay diferentes profesionales que asisten a los problemas del cerebro. En medicina el paradigma sería que tenemos psiquiatría y neurología, y resulta que las personas con epilepsia tienen problemas de salud mental asociadas a la epilepsia, pero sin embargo les tendrían que ver dos especialidades que muchas veces no tienen una buena comunicación o que no trabajan en equipo, y tiene que ser el propio paciente o la propia familia el que tiene que estar buscando los recursos por sí mismo, a veces fuera del sistema. Yo trabajo en el sistema privado y nosotros estamos intentando organizar ese tipo de recursos, ¿no? En los cuales diferentes profesionales trabajamos juntos. Claro, por tanto, perdona, la respuesta profesional que se le da a un paciente diagnosticado de epilepsia difiere de alguna forma de la respuesta que se le da a nivel privado o a nivel de la sanidad pública? Bueno, no me gusta hablar como de sistema privado, sistema público en general, porque al final cada hospital, ¿no? Y cada realidad y cada sistema sanitario de comunidades autónomas, ¿no? En un país como el nuestro es muy diferente. Yo diría que hay mucha inequidad en términos generales, porque, por ejemplo, hay un profesional que es la enfermería de epilepsia, que es un enfermero que está entrenado en epilepsia, que asiste a las personas con epilepsia, les ayuda con las dudas de los fármacos, les ayuda en esta parte psicosocial. Y esto hay hospitales del sistema público que lo tienen, pero hay muy pocos, son menos de 5 a lo mejor en toda España, ¿no? Entonces, claro, si tengo la suerte de tener epilepsia y me han visto en ese hospital público, ¿no? Del sistema de esa comunidad autónoma, pues voy a tener una inequidad con respecto a otros de otra zona, ¿no? En la privada, pues igual hay recursos privados y hospitales privados que sí que dan esa visión y otros que no lo dan, ¿no? Es muy heterogéneo tanto en pública como en privada. Y antes de continuar con una última pregunta, esta inequidad que existe, como el doctor nos acaba de comentar, básicamente, pregunto, ¿se debe a, no sé, se debe, por ejemplo, a falta de profesionales, se debe a que no tenemos suficientes recursos económicos, no sé, ¿a qué se debe o a qué factores puede deberse?
Bueno, como muchas de estas cosas complejas es multifactorial, desde luego depende yo creo que de decisiones de gestión, ¿no? De dónde se ponen los recursos. Es verdad que los recursos son limitados, obviamente, y hay muchas enfermedades y muchas necesidades clínicas, pero entiendo que no se ha hecho un plan, ¿no? Para que estas necesidades se cubran. Y creo que es una cosa que es muy relevante en el sentido de que estamos hablando de niños y de adultos jóvenes que reciban tratamientos correctos. Va a hacer que a largo plazo su pronóstico, su capacidad de vivir una vida laboral plena, que funcione a nivel económico en la sociedad, va a ser radicalmente diferente, ¿no? Entonces, es verdad que es llamativo que a veces se destinan muchos recursos a determinadas enfermedades y muy pocos a otras, ¿no? Entonces, ojalá cambie un poco y en epilepsia se invierta más, ¿no? Y esta visión un poco integral que tú decías antes, de incorporar los hábitos, ¿no? La salud cerebral, sí, con una regulación emocional, con ejercicio físico, con dieta, con mejor sueño, creo que también puede ayudar, claro, para que la asistencia a nuestros pacientes sea mejor. Sí, por cierto, que antes no lo he comentado, haciendo referencia a este informe, el mismo informe pone también de relieve que un porcentaje, yo creo que elevado, más de un 20% de los pacientes diagnosticados de epilepsia al tiempo desarrollan ansiedad y depresión. Totalmente. Y esos problemas de ánimo a veces los tiene que ver otro especialista y se vive una perspectiva desintegrada de la enfermedad, ¿no? Como si fuera algo extra y no como algo dentro, porque no tenemos un cerebro diferente para las crisis epilépticas, claro, y para el ánimo. Sí, es el mismo cerebro, ¿no? Es el mismo. Y antes hablábamos un poco de lo difícil e impredecible que son las crisis, y las personas con epilepsia viven una ansiedad anticipatoria, ¿no? Ansiedad de que me va a venir una crisis, claro, y que no la puedo predecir. Entonces, esto forma parte de la propia enfermedad, ¿no? Entonces, esta visión un poco fragmentada no ayuda, ¿no? Claro, claro. Vamos a despedir la entrevista con una última pregunta enfocada no tan solo al paciente, a cómo se debe o se debería empoderar a los pacientes, sino también, Ángel, el papel que crees tú que juega o que debería jugar la familia de ese paciente. Bueno, es fundamental, ¿no? Es verdad que siempre lo decimos, ¿no? Las enfermedades neurológicas no son enfermedades individuales, ¿no? Son enfermedades familiares o casi sociales, ¿no? De todo el grupo participa muchas veces de los cuidados. Y en epilepsia esto es fundamental. En una enfermedad en la que uno pierde la conciencia muchas veces en los episodios, y el que sufre el ver el episodio, el que lo asiste, el que busca asistencia y ayuda es el familiar, pues es que les tenemos que incorporar. Y de hecho, pues en las consultas muchas veces son interlocutores para describirnos las crisis, a veces nos ayudan en la pauta del tratamiento. Algunas personas con epilepsia tienen asociada discapacidad intelectual y también tienen menos autonomía, o sea que ahí los cuidadores y la familia es fundamental. Esto no son la mayoría de personas con epilepsia no tienen discapacidad intelectual, pero siempre la familia está muy incorporada en los cuidados. Muy bien. Aquí lo dejamos por hoy, Ángel. Pero seguiremos en contacto porque el tema del concepto que antes nos clarificabas de salud cerebral, pues da juego para muchos otros contenidos. El doctor Ángel Aledo es neurólogo especialista en epilepsia y además director del Instituto de Neurociencias Vitas de Madrid. Como siempre, Ángel, ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Carles. Conexión Salud con Carles Aguilar. La comunicación en salud elevada a su máxima expresión. Bien, en esta edición, aquí en Conexión Salud, vamos a hacernos eco de ciertas medidas, incluso creo que podemos decir de nuevas medidas
para la regulación de los productos del tabaco y relacionados, en respuesta al proyecto de Real Decreto 579/2017, medidas que se han propuesto por parte de SEPAR, por parte de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, con el apoyo, en este caso, de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, es decir, de FENAER. Bien, vamos a contextualizar. Hay que decir que tras la publicación de esta propuesta, que ahora comentaremos, y en la cual se ha sugerido la inclusión de otras medidas necesarias que incrementen la eficacia del control de tabaquismo en España. Hay que decir que actualmente alrededor de un 26% aproximadamente de la población general en España es fumadora diaria, y el tabaco es el causante, y la cifra es terrible, de más de 56.000 muertes cada año. Y España, por cierto, España, con las regulaciones de 2005 y 2010, hay que reconocer que se dieron grandes pasos para el control del tabaquismo, pero con los retos causados por las nuevas formas, que ahora las comentaremos, de consumo de tabaco. La situación que estamos comentando, la situación evidentemente requiere de nuevas medidas. Saludamos a María Isabel Cristóbal, que es coordinadora del área de tabaquismo precisamente de la SEPAR, además de experta en tabaquismo. María Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Es muy fácil decir lo que acabo de comentar. El tabaco causa más de 56.000 muertes cada año. Claro, una cifra realmente preocupante y que además, María Isabel, si no estoy mal informado, una cifra que va creciendo, ¿no? Sí, además no solo son muertes de fumadores directos, ¿no? Sino también hay 1.000 muertes al año, claro, de fumadores pasivos. Uh-huh. O sea que también es una cifra nada desdeñable. Claro. El tema del fumador pasivo, como tú has dicho, pues se ve directamente afectado, pero parece que en general no se le da mucha importancia. Sí, pero la verdad es que pueden tener las mismas patologías que los fumadores. Exactamente las mismas. Exactamente las mismas. Por tanto, el tema hay que tomárselo en serio, ¿eh? Totalmente. Desde SEPAR hemos presentado un estudio respecto a esto hace pocos meses y la verdad es que son unos datos bastante fuertes, bastante importantes. Uh-huh. Claro. Haciendo referencia a ese proyecto de Real Decreto que he comentado antes, SEPAR y FENAER proponen nuevas medidas. Eso quiere decir, se supone o se sobreentiende, que las que hay hasta ahora, aunque han sido importantes, son insuficientes. Bueno, sí, hay que ser más ambicioso con las medidas que tenemos, con las medidas para el tabaquismo, para estos nuevos productos, porque nos estamos enfrentando también a nuevos retos a los que nos exponen las compañías tabacaleras, ¿no? Cada vez introducen nuevos productos que tienen en común que son tóxicos y adictivos. Claro, aquellos que no son, o mejor dicho, que no somos fumadores, entendemos o podemos tener la percepción, está demostrado clínicamente, médicamente, de que el tabaco es tóxico, de que el tabaco contiene cientos de sustancias, en fin, que atentan directamente a nuestra salud, y a veces uno no alcanza a entender cómo, sabiendo que estamos ingiriendo, estamos utilizando, estamos respirando, en definitiva, un producto tóxico que puede llegar a ser letal, se siga fumando, ¿verdad? Parece un contrasentido. Claro, lo que pasa es que una persona que es adicta no razona con esto. Quiero decir, es una sustancia que tiene una necesidad por consumirla y no hay razonamiento en esto. Claro. Es una enfermedad adictiva crónica el tabaquismo.
Exactamente, y ahí es donde quería llegar. Es decir, mucha gente piensa que los fumadores o piensa que muchos de los fumadores fuman porque quieren, y realmente no es así. Son personas enfermas, son personas más que adictas, como tú has dicho, son personas que necesitan un tratamiento médico. Efectivamente. Un tratamiento, bueno, está demostrado, hay evidencia científica tipo A que demuestra que el mejor tratamiento para un fumador es el tratamiento farmacológico más tratamiento psicológico, una combinación de ambos. Efectivamente, porque el tabaco afecta a la salud física y la salud mental, aunque parezca algo sorprendente para muchas personas. Uh-huh. Involucra conductas que, lógicamente, pues se adquieren y hay que cambiarlas. Bien. Vamos a ver, vamos a las propuestas. Nuevas medidas para la regulación de los productos del tabaco y relacionados. ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo en concreto, pues la verdad es que hay varios productos, ¿no? Pero en concreto hay uno que se está empezando a introducir ahora, que son las bolsitas de nicotina, y que es otro producto que es adictivo y tiene una gran capacidad adictiva y además es tóxico también, aunque no salga ni aerosoles ni humo de este producto, pero tiene la capacidad también es tóxico también para el organismo. Vamos a ver, yo no soy fumador, evidentemente, pero, claro, bolsitas de nicotina. Para mí y para muchos quizá sea la primera vez que oímos hablar de este producto, que no sé, como tú has dicho, si ya se puede encontrar en cualquier estanco. A ver, yo las he llegado a ver en gasolineras. ¿En gasolineras? Sí, hace unos días lo vi. Además lo venden tienen una forma como de cajitas de caramelos. Sí. Y además hay diferentes sabores, quiere decir que las han hecho lógicamente atractivas y yo creo que van dirigidas sobre todo a los jóvenes para que comiencen. Perdona, es una forma de iniciarse en el hábito tabáquico. Claro, es una puerta de entrada al consumo de tabaco convencional o de cualquier otro tipo de... A ver, al final uno es adicto a la nicotina, entonces el vehículo da igual. Claro. Puede ser puro, puede ser cigarrillo convencional, puede ser cigarrillo electrónico, etcétera. Claro, pero me pongo en el papel de los fumadores que siempre han dicho que uno de los, entre comillas, placeres del tabaco es el humo. Y ahí el humo no existe. No, ahí el humo no existe, pero sí que es capaz de controlar el síndrome de abstinencia porque está ingiriendo nicotina. Claro. Pero bueno, de alguna forma entiendo que se elimina uno de los, entre comillas, posibles alicientes que puede tener el tabaco, como he dicho, que es el inspirar y expirar el humo. Pero sí, estamos hablando también en ese sentido de algo de dependencia gestual, ¿no? Claro. Pero el caso es que son adictos a una sustancia que es la nicotina, claro. y da igual cómo lo consuman, necesitan consumirla. Eso no varía, ¿eh? La nicotina, el principio activo sigue estando ahí en diferente forma o con diferente presentación. Claro, esas bolsitas, entre comillas, no sé si se les debería llamar cajitas de nicotina en lugar, por lo que tú has dicho, me refiero, no sé si en lugar de bolsitas deberíamos llamarles cajitas de nicotina. ¿Esto cómo se consume? Pues esto son bolsitas, pequeñas bolsitas que llevan un polvo blanco que contiene sales de nicotina y se ponen entre el labio y la encía. Se tiene ahí un tiempo estimado entre 20 o 30 minutos y después se retiran. Ya, en fin, evidentemente yo no lo he probado, intuyo que tú tampoco, pero esto, no. ¿qué sensación puede, al margen del tema de la nicotina que está ahí, que es el principio activo que trabaja para la persona que es adicta? Pero esto, no sé, ¿sabemos si produce esos 25 o 30 minutos que tenemos ese producto en la boca algún tipo de sensación? Pues la verdad es que no sabría decirte la sensación. Claro. Lo que sí sé es que cumple el objetivo son capaces de calmar el síndrome de abstinencia al consumir nicotina. Claro, está clarísimo. ¿Sabemos si este producto es barato, es asequible, es muy caro? El precio no estoy segura, no me preguntes eso porque no lo sé. No, claro, supongo, es para hacernos una... Claro, no, perdona. O sea... Sí, no, me refería, sí. En el sentido
de que, como antes hemos dicho, que según tú me has comentado, que es un producto quizá más orientado a la gente más joven, y dado que en general el poder adquisitivo de la gente más joven no es, en fin, quizá el que ellos desearían, este producto es asequible, supongo que sí, no lo sé. Actualmente es asequible. Ya te digo, entonces es tanto eso como los vapor, etcétera, son ahora mismo productos de consumo bastante asequibles. Claro. Y bastante accesibles. Claro, porque van orientados a este sector de población. Sí. El cigarrillo electrónico, que parece, en fin, o tengo yo la percepción de que ha disminuido bastante su uso. En fin, por la calle se ve a menos gente con cigarrillos electrónicos. Pues no sabría decirte. Yo creo que yo no tengo esa sensación. Yo tengo la sensación de que ha aumentado el consumo. De hecho, hace poco se ha publicado una encuesta, pero no dicen la cantidad de fumadores, o sea, de consumidores de cigarrillo electrónico o dispositivo de tabaco calentado que hay diario. No hablan de la cifra diaria. No, claro, no hay encuestas oficiales, pero, en fin, lo que te he comentado es una percepción mía personal. Yo veo a menos gente por la calle, lo que no quiere decir que el consumo haya aumentado. Porque cigarrillo electrónico y vapeadores, ¿es lo mismo? A ver, el cigarrillo electrónico también se puede llamar vapeador. Ajá. Es el mismo producto. Es el mismo producto. Sí, y luego están los dispositivos de tabaco calentado, que es otro producto diferente. Sí, aquí me gustaría explicarlo también para conocimiento público. Tabaco calentado, ¿en qué consiste esto? Consiste es un producto que calienta hasta los 400 grados centígrados el tabaco. Puede ser tabaco picado o en polvo, es tabaco procesado. La diferencia entre el dispositivo de tabaco calentado y el cigarrillo electrónico es que el cigarrillo electrónico, la batería, es una fuente de calor que lo que calienta es un líquido. Sí. Esto lo que calienta es tabaco. El dispositivo de tabaco calentado calienta tabaco, sí. El cigarrillo electrónico calienta líquido. Sí. Con nicotina o sin nicotina. En la mayoría de los casos con nicotina. En este otro producto, el llamado tabaco calentado, ¿ahí tenemos humo o es también un producto que no tiene humo, en definitiva, pregunto? Tanto el cigarrillo electrónico como el dispositivo de tabaco calentado lo que producen es aerosol, no es humo. No es humo. Puede dar la sensación de que es humo, pero no lo es. Es aerosol. Sí, es un aerosol que también es perjudicial para la salud. De hecho, hablando de lo que hablábamos antes de los fumadores pasivos, 1 de cada 3 no fumadores que están expuestos al humo, al aerosol, o sea, 1 de cada 3 está expuesto a aerosol en los sitios públicos, en las terrazas y en los lugares públicos. Sí. Conexión Salud con Carles Aguilar. Un punto de encuentro en la red para mejorar nuestra calidad de vida. Por cierto, viene a cuento sobre la marcha, en estos días se ha hecho pública la noticia de que en Milán, en Italia, se va a prohibir, de hecho, fumar incluso en la calle. Sí. ¿Qué os parece a vosotros esta idea? Bueno, a mí me parece bien. O sea, yo creo que, como te decía antes, hay que ser bastante más agresivos en cuanto a estas medidas, más ambiciosos, no agresivos, sino ambiciosos, claro. ¿No? Cuanta menos exposición haya en cualquier sitio a este tipo de tóxicos, pues claro. Es bastante mejor. Claro, no sé si esta medida llegará a plantearse aquí en España, pero lo que es seguro es que si es así, esto va a generar una gran polémica, sin duda, ¿eh? Bueno, siempre también se ha generado polémica con las otras dos legislaciones. Lo que pasa es que al final, pues yo creo que los fumadores se dan cuenta de que no pasa nada. No, claro, evidentemente. Bueno, sí que pasa, que mejoramos nuestra salud si dejamos de fumar. Sí. Claro. Exacto. Lo que pasa es positivo. Claro. En el tema que estamos comentando de las bolsitas de nicotina,
es que no sé cómo se llama ese dispositivo que calienta el tabaco. No sé si tiene nombre propio este dispositivo. Bueno, hay una marca en concreto bastante conocida, pero el dispositivo se llama así, dispositivo de tabaco calentado. No vamos a decir marcas, evidentemente, no. o en el tema de los vapeadores, lo tenemos más claro porque, en fin, son de uso cotidiano. Pero en el tema de las bolsitas de nicotina y en el tema de estos dispositivos que calientan el tabaco, ¿es legal su venta en España? A ver, es legal porque se ha introducido de una forma en la que no son... por ejemplo, la bolsita de nicotina no se introduce a su venta como producto derivado del tabaco, sino que es un producto que tiene nicotina, pero no es un producto derivado del tabaco, que es lo que está prohibido en la legislación europea. Bueno, es decir, que han hecho una trampa, una pequeña trampa. Exacto, sí. Claro. Desde SEPAR y desde FENAER, lo que se propone, entre otras medidas, es, por ejemplo, que en el caso de las bolsitas de nicotina, que sean prohibidas directamente. Sí, porque bueno, hay base como para pedir esto, porque hay estudios que han encontrado que el 73% de los que usan bolsitas de nicotina y el 33% de los que las han usado en alguna ocasión se han convertido en consumidores habituales de cigarrillos convencionales. O sea, todos estos productos al final lo que hacen es que crean un consumo dual en la mayoría de los casos. Estas propuestas, estas nuevas medidas que estamos comentando, ¿a qué entidades, a qué administraciones se han hecho llegar? Bueno, se ha hecho la propuesta al Ministerio de Sanidad, porque el Ministerio de Sanidad ha hecho una consulta pidiendo propuestas para la nueva legislación. O sea, ellos ya la tienen, el Ministerio ya tiene ese pliego con las diferentes medidas propuestas. Estamos a principios de año, en fin, ¿hay alguna respuesta? ¿Hay alguna en fin, expectativa creada? De momento tienen que sacar el proyecto de ley. ¿Y hasta ese momento no se puede hacer nada más? De momento no. Lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo, pedir de todas las formas que podemos que cuanto antes se regule esto mejor, porque cuando hablamos de proteger la salud pública estamos hablando de algo urgente. Claro, evidentemente, porque este 26% de la población general en España entre 15 y 64 años que es fumadora, ¿os preocupa el porcentaje que vaya en aumento? Claro, porque sí, va en aumento porque además nos preocupa que vaya en aumento porque todos estos productos, como decía antes, son una puerta de entrada al cigarrillo convencional. Y aún así, yo creo que lo que hay que dejar claro a la población es que se puede llegar a vivir sin nicotina, sin consumir ninguna forma de nicotina. No es necesario para la vida. Y se puede dejar, y actualmente hay tratamientos y unidades de ayuda que creo que se necesitan más. También hago un llamamiento por esa parte. Pero sí que actualmente disponemos de medios para ayudar al fumador a dejar de serlo y a dejar de consumir nicotina por el resto de su vida, que es lo que es el objetivo con ánimo de lucro de la empresa tabacalera, claro. Claro, lo que pasa es que muchas veces o en muchas ocasiones lo que ocurre es que el fumador o la fumadora es igual que no es consciente del daño que el tabaco le está produciendo, hasta que a veces incluso ya es un poco tarde, ¿no? Sí. A ver, pues es lo que estamos hablando. Puede producir, es tóxico, cualquiera de estos productos es tóxico y tiene riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cancerígenas. En fin, incluso aumenta la ansiedad en muchos casos, ¿no? Y hay un aspecto más que me gustaría comentar antes de concluir, que es que precisamente esos productos, esos nuevos, entre comillas, productos, las bolsitas de nicotina, los vapeadores o cigarrillos electrónicos, este dispositivo que calienta el tabaco, como nos has explicado, en algunos casos incluso los fabricantes están ya desarrollando campañas de publicidad. Y esto no hay, entiendo, a menos hoy por hoy, ninguna normativa que se los impida, ninguna normativa que les prohíba hacer este tipo de campañas.
Claro, y además es una campaña súper agresiva la que están haciendo. Y además desde un lado como buenista, en el que te están diciendo que ellos lo que quieren es quitar el humo y que haya productos más saludables y lógicamente no está así. Está súper demostrado que ninguno de los productos que vende Tabacalera es saludable. Bien. Todo lo contrario. Está clarísimo. El tabaco en ninguna de sus posibles presentaciones, por muchas vueltas que se le dé, en ningún caso va a ser un producto saludable. Eso lo debemos de descartar de todas, ¿verdad? Eso es. Y hace falta una legislación que regule la venta, la publicidad, como decías, la comercialización, la promoción, presentación y difusión de todos los productos. Y para concluir, desde SEPAR, que es quien ha lanzado esta propuesta, sois... en base a que el proyecto pueda modificarse, etcétera, en su momento, pero ¿sois optimistas vosotros? Bueno, optimistas, queremos serlo. Seguiremos luchando y apoyando al Ministerio en lo que lo necesite para seguir adelante en esta lucha. Pues la verdad, vamos a esperar unos meses, ¿no? Porque entiendo que es cuestión de meses, ¿no? Sí. Entiendo que sí. A ver cómo se resuelve o qué iniciativas se toman o cómo, en fin, se desarrolla esta propuesta. Esperamos que sea en positivo, precisamente porque nosotros también nos sumamos a la misma, para que se regule y sean efectivas esas propuestas que regulen los productos del tabaco y productos relacionados, en definitiva, en beneficio de la salud de todos. María Isabel Cristóbal, muchísimas gracias. A vosotros por darnos voz. María Isabel Cristóbal es experta en tabaquismo, además de coordinadora del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Conexión Salud con Carles Aguilar. Una propuesta informativa avalada por los mejores expertos y profesionales de la salud. Bien, verán, vamos a abordar una vez más, y digo una vez más porque no es la primera vez que hablamos sobre la migraña. El tema es lo suficientemente interesante y afecta de tal manera a un número importante de personas, más mujeres que hombres en este caso, que de vez en cuando merece la pena recordarlo y abordarlo desde diferentes ópticas. Recordemos brevemente, antes de presentarles a nuestra invitada, que la migraña es una cefalea primaria frecuente e incapacitante en muchos casos, cuyos episodios de dolor suelen durar al menos 4 o más horas si no se tratan. El dolor acostumbra a ser de carácter pulsátil, de intensidad moderada o severa, y habitualmente se localiza en un único lado de la cabeza. Recordemos también que las crisis de migraña traen consigo, en aquellas personas que la padecen, una carga de síntomas incapacitantes, como he apuntado, que pueden incluir náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia, etc. Y vamos a tratar este tema precisamente con una persona que, además de ser la directora ejecutiva de la Alianza Europea de Migraña y Cefaleas y fundadora de la Asociación Española de Pacientes con Cefalea, AEMICE, es también paciente. Me refiero a Elena Ruiz de la Torre, a quien saludamos en un instante. Buenos días. Buenos días. Antes de hablar, porque luego vamos a hablar también de la Alianza Europea de Migraña y Cefaleas, qué es, en qué consiste, cómo trabaja, etcétera, me gustaría abordar el tema desde el punto de vista, en este caso, de la propia Elena Ruiz de la Torre, que, como he dicho antes, es paciente, ¿verdad? Elena sufre o sufría migrañas, ¿no? Sufro migraña desde los 12 años. A los 12 años tuve mi primera crisis y bueno, desde entonces la migraña es una condición que te acompaña toda la vida. Claro. Bien. Dicho esto, vamos a intentar, porque claro, las personas que por suerte no han sufrido nunca un episodio de estas características, en algunos casos, evidentemente no en todos, piensan que, bueno, aquellas personas que tienen migraña quizá exageran un poco, quizá a veces lo utilizan incluso como excusa, pero realmente creo que no es así. ¿Cómo describiría de la manera más visual posible
aunque yo he apuntado algo antes, pero es mucho mejor que una paciente lo transmita directamente. ¿En qué consiste una crisis de migraña? Vamos a explicarlo. A ver, pues una crisis de migraña es un ataque de dolor explosivo en la cabeza, como muy bien has dicho antes, unilateralmente, pulsátil, que empeora cuando te mueves, en cuanto das un paso, te mueves la cabeza, empeora muchísimo, que tenemos una sensación como que te va a explotar la cabeza o tienes algo que te va a reventar ahí de tanto dolor y tanta incapacidad que te provoca en ese momento. Esto va acompañado de estos otros síntomas que, como también has dicho muy bien antes, son la fotofobia, la sonofobia. Nosotros oímos muchísimo más de repente, vemos, nos molesta mucho la luz, tenemos que encerrarnos en una habitación oscura, acostarnos, tenemos que estar sin hacer nada hasta que esa crisis desaparece. Es una crisis que además nunca sabemos cuándo va a aparecer, no podemos preverla de ninguna manera. Podemos prevenirla, eso sí, es uno de los mejores tratamientos es intentar prevenirla, pero nunca sabemos si hoy, esta tarde, dentro de un rato, mañana por la mañana. Y normalmente cuando aparece tú tienes tus planes, tu vida hecha y la tienes que cortar. Tienes que dejar de hacerlo todo hasta que se va. Claro. Aparece, digamos, sin previo aviso. A mí lo que me llama la atención de este abanico de síntomas que ahora Elena nos ha comentado, que ninguno de ellos evidentemente es apetecible, pero me llama la atención la definición que acaba de hacer Elena Ruiz de la Torre de dolor explosivo. Realmente tan intenso, tan fuerte puede ser ese o es de hecho en la práctica ese dolor explosivo que hace que una persona quede, al menos durante unas horas, totalmente incapacitada. ¿Realmente es así? Así es, te lo prometo, porque también es verdad, te voy a decir una cosa, que durante toda la vida no tenemos el mismo tipo de dolor y de crisis. Durante nuestra vida hay épocas en las que los dolores, las crisis son mucho más intensas, el dolor es mucho más intenso y más explosivo, normalmente entre los 20 y los 40 años, los 45, que es cuando más energía tiene nuestro organismo. Esa misma energía la utiliza también para lanzarnos esas crisis de dolor. Y tanto es así que tenemos normalmente cuando te levantas por la mañana con la cabeza reventada, ya no puedes ni moverte, ni levantarte. Además de esos síntomas que hemos dicho, en esas horas también tenemos un malestar en el sistema digestivo, vomitamos, hacemos todo tipo de síntomas escatológicos que van acompañando a esa crisis, ¿no? Y que van desapareciendo según desaparece el dolor y la crisis, porque al final no es solamente el dolor es que precisamente como es tan intenso, nosotros nos referimos a la crisis de migraña como un dolor de cabeza, que es lo peor, pero va acompañado de todos otros síntomas. No podemos, a veces nos cuesta hablar, no encontramos las palabras, estamos lentísimos, tenemos un agotamiento tremendo. Pero es por unas horas, es durante esas horas. Nos incapacita esas horas o algún día si en caso de que no estemos en tratamiento. Claro. Decía antes Elena que en su caso empezó a sufrir esas crisis de migraña a una edad muy joven. He querido entender a los 15 años. ¿Es así? A los 12 años. A los 12 años. Claro, a los 12 de esa años, época... Sí. De esa época a día de hoy, entiendo que, y ahora lo comentaremos, lo que es diagnóstico, lo que es tratamiento, ha ido evolucionando. Pero para que nos hagamos una idea, por término medio, en el caso de Elena, ¿cuánto tiempo se tardó en dar a Elena un diagnóstico correcto? Pues tenemos un estudio nosotros en la European Headache Alliance de que la media en Europa de hacer un buen diagnóstico y dar un buen tratamiento es de 8 años por cada paciente. Son 5 años para el buen diagnóstico y 3 años para que te den el buen tratamiento, el tratamiento más apropiado a tu situación. Y durante esos 8 años de media, en algún caso pueden ser 3, en otros 6, en otros 8, en otros 10, no lo sé. Claro, el paciente sigue sufriendo ataques de migraña.
hasta que se tiene un diagnóstico, porque luego hablaremos de cómo se trata esta problemática, el paciente sigue sufriendo esos terribles dolores, esos dolores explosivos de cabeza. ¿Y qué se hace con esta persona mientras tanto? Bueno, yo creo que cuando una persona empieza a tener dolores de cabeza como estos, es preciso, y cuando se repiten y vuelven a repetirse, porque otra de las condiciones de la migraña no te va a pasar una vez en la vida, ya te va a pasar continuamente, episódicamente. Cuando te pasa más veces, es muy importante ir a un buen especialista. Pero un buen especialista me refiero a que hay que ir a un especialista especializado en migraña y en tratar la migraña y la cefalea. En muchas ocasiones vamos a especialistas o a médicos que no son especialistas, que no saben bien, claro, y que lo único que haces es perder tu tiempo. Hay que, a través de la Asociación Española de Pacientes o a través del boca a boca o a través de otros pacientes que lo hayan pasado, saber dónde están los buenos especialistas que conocen y que están al día de las innovaciones y de los últimos tratamientos para migraña. Claro. Te iba a decir también que la migraña es una enfermedad genética, una condición genética. Nacemos predispuestos a la genética, es neurobiológica, es una condición neurobiológica. Yo en mi caso, como me preguntabas antes, mi madre también ha sido una persona con migraña, con mucha migraña, muchas crisis de migraña, y lo había visto en casa. Ella cuando me vio a mí en mi primera crisis lo reconoció inmediatamente y de hecho se quedó mirando y me dijo, no, tú no, pero me ha sido más fácil convivir, o me ha sido más fácil que me entendieran en mi entorno. Sí. Es más difícil las personas que no tienen a alguien cerca o que su antepasado ha sido muy lejano, no lo han conocido y no tienen una comprensión en el entorno. Porque entonces sí que muchas veces se sienten despreciados o sienten que la gente cree que están exagerando o buscando un pretexto. Sí. Que tenemos el nivel del dolor muy bajito y enseguida protestamos. Claro. Cuando yo quiero decirles a las personas que tienen migraña que son superhéroes, porque al final llevamos una vida normal, hacemos de todo igual que todo el mundo, más las crisis de migraña, que normalmente además las sufrimos nosotros en casa, en silencio, a oscuras, sin compartir, porque con la sociedad, ¿no? Este es un aspecto importante, es decir, hay algunas personas, no todas evidentemente, pero hay algunas personas que sufren esas crisis de migraña y, en fin, por la razón que sea, no acuden al médico, lo asumen, piensan, no sé, que es cosa de la edad o que es estrés o que en fin, que es cualquier cosa menos una patología como realmente es la migraña. Por tanto, como ahora decía Elena Ruiz de la Torre, es importante que si esos dolores, esas crisis de migraña se repiten con frecuencia, es importante acudir a un especialista en migraña que va a ser quien va a orientar ese diagnóstico. Y una vez establecido ese diagnóstico, hablemos un poco del tratamiento. ¿Cómo se trata a día de hoy la migraña? Bueno, hoy en día existen, me he reído porque esta es una parte que le corresponde a la ciencia hablar de ella, ¿no? Pero desde el punto de vista de los pacientes, desde que yo hace 50 años empecé con la primera crisis que no había ningún tratamiento, luego aparecieron los triptanes para las crisis en el momento de crisis, hoy en día que ha aparecido una nueva generación de tratamientos muy innovadores, de unos anticuerpos, CGRP se llaman, muy innovadores que están teniendo un éxito de un 90%, que es muchísimo porque no había ningún otro medicamento que se hubiera investigado específicamente para la migraña hasta ahora y este está dando un resultado muy bueno. De hecho, nuestra vida está cambiando. Yo puedo hacer la vida que hago hoy en día porque estoy bajo este tratamiento y puedo viajar, puedo moverme. Da una visión de las actividades y de la vida completamente distinta a la anterior, a los tratamientos anteriores. Conexión Salud con Carles Aguilar. Periodismo especializado en divulgación sanitaria, porque la salud es lo que más importa. Por tanto, he querido entender que a día de hoy tenemos tratamientos
disponibles que más o menos, habrán casos en los que no se consiga, más o menos pueden tener bajo control, digámoslo así, pueden tener bajo control las crisis de migraña. ¿Sería esto? Sería esto, exactamente. Y voy a añadirte aquí una cosa que me parece importante, y es que en la migraña, como en el resto de las enfermedades y condiciones, como el resto de todo lo que nos pasa a los humanos, hay distintas severidades. Hay personas que pueden tener una crisis de migraña al mes o Claro. 3 crisis al año, y no es lo mismo que las personas que tienen más de 10 crisis al mes o más de 15 crisis al mes, que hay 1.600.000 en España. Esas personas tan severas, con la enfermedad tan severa, esas son las personas que necesitan este tratamiento innovador que acaba de salir. Un tratamiento, sin entrar en temas muy técnicos, un tratamiento innovador que, pregunto, supone un antes y un después para el abordaje de las migrañas. Sí, totalmente. Para las personas severas, con más de 10 crisis al mes o 8 crisis al mes, supone totalmente un antes y un después, sí. Claro, y ese tratamiento está ya disponible, se puede prescribir. Sí, está disponible en España, desde hace 3 años, empezaron poco a poco, porque hay distintos fármacos de este tratamiento, y está disponible. Es de prescripción hospitalaria, la tiene que prescribir el especialista, el neurólogo, exactamente, y cada paciente, claro, atención primaria tiene que derivar al paciente que considera severo al neurólogo, y el neurólogo es quien lo valora y con unos requisitos, hay que cumplir unos requisitos, te administran este tratamiento. Bien, pero es importante saber que ese tratamiento, primero, es de prescripción médica, ha de ser el especialista quien lo prescriba, pero que de un tiempo a esta parte ya está disponible, y ese perfil de paciente que necesite recibir ese tratamiento, pues puede, digamos, aprovecharse, en el mejor sentido de la palabra, de sus características para paliar o para controlar, para mantener, en definitiva, como decía antes, bajo control esas crisis de migraña, sobre todo en los casos más severos, más graves. Bien, dicho esto, hemos hecho una pincelada sobre el tema de la migraña desde el punto de vista, como he dicho antes, de Elena Ruiz de la Torre, que es paciente desde los 12 años y que parece que por suerte hoy, Elena, el tema está bastante bien controlado, y espero que siga así durante mucho tiempo. Hablemos brevemente de la Alianza Europea de Migraña y Cefaleas. ¿En qué consiste ese órgano? Pues cuando monté la asociación española, conocí a otras asociaciones europeas que existían ya, había 5 o 6 asociaciones en Europa, y vi la cantidad de cosas que los pacientes podemos hacer, la cantidad de cosas que se pueden pedir, reclamar, trabajar, la cantidad de apoyo que se le puede dar a los pacientes o a otra gente que está sufriendo y que no sabe por dónde tirar, qué hacer o dónde acudir. Y entonces nos unimos a ellos, y en el año 2015 montamos esta alianza, la Alianza de Asociaciones de Pacientes con Migraña y Cefalea de Europa. Desde el 2005 hasta ahora en este momento somos 35 asociaciones en 35 países diferentes ya, y tenemos unos aliados ya en otros países internacionales como Canadá, Estados Unidos, México, Australia. Ya trabajamos casi internacionalmente con proyectos y actividades comunes a todos nosotros. Entonces hay un día, el día 12 de septiembre, el Día Internacional de la Migraña, en el que nosotros lanzamos un proyecto, una actividad, y nos unimos todos a ese proyecto. Tenemos una campaña, por ejemplo, que se llama Migraine Friendly Workplace, que es para los trabajadores que tienen migraña. 1 de cada 7 personas en el mundo tiene migraña. 1 de cada 7 trabajadores tiene migraña. Los trabajadores lo ocultan porque la migraña tiene tanto estigma, y con esas excusas que decías antes, que hablábamos antes, que la gente te mira como que, uy, qué débil es, siempre está quejándose de dolor de cabeza, pues que se trate, pues al final nosotros no lo decimos, lo ocultamos para que nadie lo sepa y para no perder oportunidades laborales. Pero eso te provoca a la vez muchísimo estrés,
me tengo que medicar cuando tengo una crisis en exceso, tengo que acudir, tengo que aparentar que estoy bien, y tengo que demostrar que valgo para el trabajo, que no me vean que me tiran, etcétera. Hoy, en esta encuesta que te comentaba antes, el 11% de las personas que respondieron habían sido despedidas de sus puestos de trabajo por la migraña. Hoy en día. Claro. Hoy en día. Sí. El estigma sigue existiendo, a día de hoy. Sí, es altísimo. Mira, el 96% de las personas que han contestado consideran que tienen estigma, que se considera que tienen estigma ante la sociedad, y el 64% de ellas dicen que tienen estigma ante el médico. Y algunas no van al médico porque les parece que no es suficientemente importante como para ir a un especialista o a un médico. Lo que antes comentaba, muchas personas sufren en silencio y no acuden al especialista, cosa que no debería ocurrir. Elena, para despedirnos, cualquier persona que sufra o no migraña, o que alguien en su entorno familiar directo sufra este problema y quiera contactar con AEMICE, ¿dónde puede encontraros? Pues la AEMICE tiene una página web muy fácil de recordar, que es www.dolordecabeza.net, solamente dolordecabeza.net, y ahí responden a las consultas, y la propia Asociación Española organiza muchos seminarios, webinars con doctores, con especialistas informativos, y pueden unirse y es totalmente gratuito y pueden estar informados. Ajá. Muy bien. Pues queda dicho. Elena, ha sido un placer. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más desde la óptica, desde la perspectiva del paciente, qué es la migraña, cómo hay que abordarla, cómo hay que tratarla y lo que es más importante, cómo convivir con ese a veces explosivo dolor de cabeza sin que ello incida de forma no deseada en la cotidianeidad, en la calidad de vida de las personas. Ha sido un placer, Elena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carles, y a vosotros por ayudarnos también a informar a la gente que lo necesita. Por supuesto. Muchas Elena gracias. Ruiz de la Torre, directora ejecutiva de la Alianza Europea de Migraña y Cefaleas, además de fundadora de la Asociación Española de Pacientes con Cefalea, AEMICE. La salud es lo más importante y nosotros comunicamos salud. Entrevistas de valor para mejorar nuestra calidad de vida. Conexión Salud con Carles Aguilar. Vamos a dedicar estos próximos minutos a hablar del sueño. Indirectamente, en relación con el sueño, haremos referencia al insomnio, que por cierto, el insomnio es uno de los factores de riesgo cardiovascular que más afecta a las mujeres específicamente. El insomnio y diferentes trastornos del sueño constituyen uno de los factores de riesgo cardiovascular, como hemos dicho. De hecho, estudios recientes señalan la asociación que existe entre falta de sueño por una parte y enfermedades como la arteriosclerosis o incluso la fibrilación auricular. Por ello, desde el movimiento Corazón de Mujer se advierte de la importancia de tener unas buenas pautas del sueño, sobre todo en mujeres, que es a quien, como hemos dicho, a quien más afectan estos problemas. De esta forma se puede intentar conseguir un descanso regular que va a ayudar a nuestro organismo a controlar el metabolismo cardiovascular, por una parte, los ritmos circadianos, y a mantener a las personas activas y sanas durante el día para así contribuir a disfrutar de una buena salud. Hablamos, pues, como he dicho, del insomnio, de los factores de riesgo cardiovascular que afectan a las mujeres, con la doctora Leticia Fernández Friera. La doctora es impulsora del movimiento Corazón de Mujer, es directora de la unidad de Cardiomujer en Atria Clinic, además de jefa de servicio de cardiología de HM Hospitales. Doctora, buenos días. Buenos días, encantada de saludaros. Igualmente, doctora. Vamos a ver, el insomnio es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importante, pregunto, dentro del abanico de trastornos del sueño. Efectivamente, llega a tener una prevalencia del 20% en la población española, y a veces pues no nos damos cuenta de lo importante que es y cómo puede afectar nuestra salud cardiovascular.
Ujú. Es decir, podemos, pregunto, doctora, definir el insomnio como la dificultad que tenemos en conciliar el sueño o, dicho de otra forma, o como alternativa, el hecho de despertarnos con frecuencia cuando ya estamos previamente dormidos y no volver a conciliar ese sueño. Efectivamente, cuando hablamos del sueño, tenemos que valorar la cantidad de sueño y la calidad del sueño. Si se afectan ambos factores, podemos hablar de un trastorno de sueño o de insomnio del paciente. Bien, ¿en qué momento podemos decir o sospechar, incluso antes de acudir al especialista, que somos personas insomnes? ¿Cómo podemos detectarlo esto? Bueno, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que debemos dormir entre 6 y 8 horas para mantener un corazón sano y menos de 1 o 2 fragmentos de sueño a lo largo de una noche. En caso también de tardar en conciliar el sueño, se incluye como una de las definiciones de insomnio, o en casos también de microdespertares nocturnos o incluso de despertares muy precoces en madrugada. Ajá. Cuando hablamos de esas horas de sueño, digamos, aunque cada persona tiene su propio margen, ¿no? Pero se dice que entre 7 y 8 horas, doctora, sería lo recomendable, ¿correcto? Sí, entre 6 y 8 horas, la verdad, porque entre con el ritmo de vida que llevamos ahora, a veces se nos complica. Entonces, bien, pues, al menos 6 horas sí que es lo recomendable. Sí. Bien, pues entre 6 y 8 horas, pero pregunto, ¿de un tirón? ¿Hay que intentar dormir de un tirón? De un tirón. Se ha visto en múltiples estudios que los sueños fragmentados es incluso más peligroso que dormir menos horas de un tirón. O sea que tenemos que vigilar la calidad de nuestro sueño. Claro, pero por ejemplo cuando estamos durmiendo tranquilamente en la noche nos despertamos, pero ¿por qué nos despertamos? ¿Qué mecanismo hace que de pronto, después de las primeras, 2, 3, 4 horas de sueño, de pronto nos despertamos y no podemos o nos cuesta muchísimo volver a dormirnos? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces son avisos del propio cuerpo que detectan pues unos niveles altos de tensión arterial por estrés inducido que podamos tener, que no nos demos cuenta y que al final salga al exterior de forma que no podamos dormir. Y una vez ya estamos en vigilia, nos es difícil pues conciliar el sueño, sobre todo si pues tenemos pues niveles de estrés altos o preocupaciones, no conseguimos otra vez pues retomar esa fase de sueño REM, sueño más profundo, en el que todos nuestros niveles hormonales y de catecolaminos se reducen al mínimo, ¿no? Para mantener esa activación, pero a la mínima potencia. Claro, cuando hablamos de insomnio, en este caso, cuando hablamos de trastornos del sueño, de un tiempo a esta parte cada vez se habla más de los llamados ritmos circadianos, que muchos de nosotros pues desconocemos exactamente qué son. ¿De qué estamos hablando? Pues los ritmos circadianos son los ritmos que tiene nuestro metabolismo externo y que se controlan mucho pues con la luz o la oscuridad. Entonces, cada uno de nuestros órganos nunca para durante las 24 horas del día, pero sí que es verdad que se activa más durante la mañana, al mediodía o por la noche, dependiendo de las necesidades que tengamos. Necesitamos tener nuestros niveles de vigilia al mínimo durante la noche para que se carguen, como si dijéramos, nuestras pilas y poder funcionar de una forma saludable durante el día. Entonces, deduzco que cada persona, digamos que tendría o tiene sus propios ritmos circadianos. No son los mismos para todos. Efectivamente, tenemos unos patrones mayores que todo el mundo sigue y otros patrones menores que tenemos que conocer. Por eso el sueño está muy interconectado con los ritmos circadianos y para controlar y tener un buen sueño tenemos que conocer también cómo funciona nuestro cuerpo y cómo actúa en cuanto a las hormonas que secretamos, tanto sea mujer o sea hombre o distintas etapas de nuestro ciclo vital. Sí, centrándonos un poco más en el tema del insomnio, se dice, y usted creo que nos lo va a confirmar, que sobre todo es a las mujeres a quien más afecta este problema, ¿no?
Sí, porque las mujeres también se detectan mayores niveles de depresión y de trastornos pues ansiosos depresivos, y a menudo, desgraciadamente, pues el insomnio está íntimamente asociado con ellos. Entonces, la carga pues de múltiples tareas que tienen que ejecutar, la conciliación familiar, incluso o nuevas apariciones de factores de riesgo en la mujer, pues hacen que el sueño pueda ser más lábil y vulnerable a microdespertares nocturnos. Ajá. En cuanto a las posibles irregularidades o dificultades durante el sueño, parece que esto también se asocia, esta frecuencia de trastornos del sueño, pueden asociarse a un posible endurecimiento de las arterias. ¿Esto es cierto? Sí, efectivamente, hay una publicación reciente en la revista de la Asociación Americana del Corazón en la que se asocia pues irregularidades del sueño con el endurecimiento de las arterias, que a la larga pues lleva a un mayor desarrollo de placas de aterosclerosis en ellas, una mayor tendencia a desarrollar hipertensión arterial crónica en estas personas pues que no tienen niveles de sueños adecuados. Bien, otro factor importante, interesante a comentar durante el sueño, digamos, normalizado, durante esas 6 u 8 horas que son recomendables, durante este proceso se reduce la presión arterial, que según estoy viendo decrece entre un 10 y un 15%, esto lo entendemos todos, pero también se dice, doctora, que durante el sueño se mejora la función endotelial. ¿Esto qué es? ¿Qué es la función endotelial? Nuestras arterias están recubiertas internamente por el endotelio, es como la capa de las tuberías de la casa interna. Ese endotelio se tiene que contraer, dilatar y funcionar de una forma adecuada para que nuestra circulación funcione ante determinados estímulos. En niveles de insomnio, donde se puede alterar la tensión arterial, esa capa interna de nuestras arterias puede no funcionar correctamente y no responder a estímulos. Es la disfunción endotelial, lo que se ha visto que favorece la aparición de depósitos de placas dentro de nuestras arterias y también pues controla los niveles de tensión de una forma crónica. Ajá. Antes de dar algunos consejos, doctora, sobre qué podemos hacer para intentar controlar el sueño y el estrés, para que de esta forma podamos favorecer nuestra salud cardiovascular, es importante comentar algunos hábitos de vida que no son cardiosaludables. Y evidentemente ahí, digamos, el número 1 es el tabaquismo. Antes de dar algunos consejos, como decía antes, para que nos ayuden a controlar el sueño, controlar el estrés, consejos que, por cierto, son válidos tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino. Claro, decía usted antes, doctora, el ritmo de vida que llevamos. Cuando llega la hora de empezar ya a pensar en irnos a dormir, en muchos casos lo más difícil no es irnos a dormir, sino intentar desconectar un poco de todos los problemas o circunstancias que hemos vivido durante el día. Esos consejos que vamos a dar ahora seguramente van a ayudar a muchas personas. Pero antes de entrar en ellos, por ejemplo, un tema que pienso que puede tener su importancia. Lo que comemos, es decir, nuestra dieta, nuestra alimentación, ¿puede tener algo que ver con el dormir, digamos, con cierta normalidad? ¿Hay alimentos que serían desaconsejables o no recomendables? Pues efectivamente nuestra alimentación puede influir sobre nuestro sueño. Por ejemplo, todos esos alimentos estimulantes como el café, el té, el chocolate, puede hacernos que sea más complicado conciliar el sueño, o la ingesta de alcohol, el tabaco, por supuesto, pues también promueve que nuestro corazón se acelere y sea más difícil llegar a niveles bajos pues de frecuencia cardíaca y de tensión arterial para conciliar el sueño. Conexión Salud con Carles Aguilar. Ofrecemos a nuestra audiencia información contrastada sobre salud, de la mano de los expertos y profesionales más cualificados. ¿Y cómo podemos saber si realmente al día siguiente, cuando nos levantamos,
hemos dormido bien, hemos descansado bien. ¿Hay algún indicador externo que nos dé la señal? La mejor prueba es que nos encontramos bien, nos encontramos descansados. Eso es una sensación de ir con fuerza a trabajar y estar en un estado de salud, bienestar físico y mental. Bien, vamos a entrar en esos consejos que desde el movimiento Corazón de Mujer, son 5 de ellos, que la doctora nos los va a explicar cada uno por separado, consejos que van a contribuir a que se intente reducir el posible riesgo a nivel cardiovascular. Y el primero de ellos, que es bastante habitual que se aconseje, es realizar ejercicio físico. Pero aquí hemos de matizar qué es ejercicio físico y qué es deporte. Porque no todo el mundo tiene al alcance practicar deporte, pero sí actividad física o ejercicio físico. Vamos a explicarlo esto. Efectivamente, actividad física es cualquier movimiento que realicemos, subir escaleras, ir paseando, sacar el perro, ir a por los niños, cualquier actividad que no implique sedentarismo o estar en el sofá tirados. Eso es actividad física y eso siempre lo promovemos. Y ejercicio físico es ya llegar a unos niveles aeróbicos de ejercicio en el que el corazón consume actividad metabólica, pues tendemos a sudar, a estar más cansados, y aunque la actividad física siempre se recomienda, para el sueño lo ideal sería llegar a niveles de ejercicio físico óptimos, que al menos deberían ser 3 horas a la semana de actividad moderada vigorosa, que notemos que hacemos ejercicio físico. Por ejemplo, salir a caminar a ritmo vivo, ¿esto sería aconsejable, es recomendable? Sí, eso es totalmente aconsejable. Hay que hacerlo de forma regular y de una forma pues también moderada, intensa, ponernos las zapatillas, no es simplemente salir y dar 4 pasos, pero también estrategias pues que utilicemos el reloj para medir los pasos, más de 10.000 pasos se asocia con menor riesgo cardiovascular, hacerlo en grupo, en amigos, eso suma. Sí, esto, el tema de los pasos se lo quería comentar ahora porque habitualmente se dice que son esos 10.000 pasos, pero últimamente parece que hay una tendencia a decir que con 5.000 es suficiente. No sé cómo lo ve usted esto. Sí, 6.000 pasos dicen que ya es lo suficiente también para reducir demencia vascular. Hombre, aquí es como todo, cuantos más pasos mejor. Si tenemos que ponernos un límite, pues al menos 5.000. Pero está claro que cuantos más hagamos, pues mejor tendremos nuestro corazón. Pero en principio con 5.000 ya tendríamos un punto de partida, ¿eh? Muy bien. Introducir técnicas de meditación o relajación. Esto ya es más complicado. Parece fácil, pero no lo es, porque hablamos de técnicas y esas técnicas hay que aprenderlas antes, ¿no? Es verdad. Igual que entrenamos el cuerpo, hay que entrenar la mente. Tenemos que aprender también a respirar, que a veces se nos olvida respirar con profundidad, exhalar el aire, incluso hacerlo durante la jornada laboral. Pararnos 10 minutos al día a pensar lo que estamos haciendo, a relativizar temas que no son tan prioritarios o tan urgentes, incluso escuchar música o hacer pequeñas lecturas que nos distraigan un poquito de la carga emocional y de estrés que podemos estar sufriendo. Bien. Hemos de intentar aprender a relativizar. Esto se dice también de forma muy fácil, pero luego en la práctica cuesta algo más, ¿eh? Aprender a relativizar los asuntos cotidianos, los problemas cotidianos. No siempre se consigue esto, ¿eh? No siempre, la verdad. Aquí lo mejor a veces funciona por la mañana hacer una lista de lo que es urgente, prioritario y de las cosas que son menos importantes. Y al final del día analizar siempre lo que ha sido lo positivo de nuestro día, no inclinarnos por lo negativo y dejar un poco al lado pues esas listas pendientes, no llevarlo a la noche. Bueno, usted antes lo comentaba, llevar una rutina del sueño. ¿Cómo se estructura una rutina del sueño? Quizá este punto, después del ejercicio físico, sería el más importante, es decir, tener un método para dormir y no salirnos de él, es decir, intentar mantener los mismos horarios al acostarnos y levantarnos, intentar evitar la luz en la habitación, el ruido, intentar evitar, por supuesto, el uso de los dispositivos electrónicos al menos 1 hora antes de irse a la cama,
todas estas rutinas o lo que llamamos la higiene del sueño, intentar mantenerlo lo más estable posible. Claro, porque nuestro cuerpo llega a acostumbrarse a esta rutina. Se llega a acostumbrar. Yo he tenido pacientes en la clínica que al principio les parecía imposible, pues siempre acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, intentar lectura todas las noches, por ejemplo, o ponerse un poco de música, no estar con el teléfono, y al final lo podemos incorporar en nuestra rutina diaria seguro. Bien, y por último, el consejo al cual antes también nos hemos referido, que es reducir la ingesta de alcohol y tabaco, que actúan como estimulantes en nuestro organismo. Totalmente, todo el día, pero sobre todo las horas previas al irnos a acostar. Y muy importante, pues realizar una cena ligera y varias horas antes de irnos a la cama para facilitar la digestión. Claro. O sea, no es recomendable irse directamente a dormir a los 20 minutos de haber cenado, por ejemplo. Sobre todo cuando la cena ha sido una cena, en fin, muy apetecible, pero en cantidad importante, ¿no? Claro, no, porque eso hace que nuestro organismo tenga que funcionar más activamente para digerir los alimentos, y nos puede provocar también pues los despertares nocturnos. Claro. Bien, dicho esto, simplemente, doctora, vamos a recordar, antes, al principio, yo decía que usted es la impulsora del movimiento Corazón de Mujer. Vamos a recordar qué es Corazón de Mujer. Es un movimiento que surge para informar y educar sobre qué hay que hacer para cuidar nuestro corazón. Las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte en la mujer, y eso es desconocido. Entonces, en este movimiento lo que queremos es concienciar sobre una realidad que no siempre es conocida, poner los métodos para evitar ese daño sobre el corazón de las mujeres y educar en la salud cardiovascular tanto a mujeres y a hombres, porque este es un problema de todos. ¿Quién no tiene una mujer cerca a la que ama? Por supuesto. Doctora, ha sido usted muy amable y vamos a sacar un buen provecho de esos consejos que nos acaba de facilitar tanto nosotros como toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias a vosotros. La doctora Leticia Fernández Friera es impulsora, como he dicho, del movimiento Corazón de Mujer, directora de la unidad de Cardiomujer en Atria Clínica, además de jefa de servicio de cardiología de HM Hospitales. En Conexión Salud queremos ofrecer nuestro espacio a todos nuestros oyentes. Si deseas comunicarte con el programa, ponemos a tu disposición una línea de acceso directo. Este es el número de WhatsApp para contactar con nosotros. 650 85 17 69. Puedes trasladarnos tus preguntas, dudas, consultas o sugerencias sobre nuestros contenidos. Queremos que seas parte activa en cada edición de Conexión Salud. 650 85 17 69. Esperamos tus mensajes. Gracias. La salud lo es todo. Cuidar de nuestro cuerpo y mente es algo sumamente importante para vivir una vida llena de vitalidad y poder realizar las actividades que deseamos. Cuando llevamos un estilo de vida saludable estamos evitando enfermedades, y esto nos ayudará a vivir una vida sana y plena. El cambio de hábitos comienza manteniendo la voluntad y la mente enfocada en conservar los hábitos a largo plazo y establecer una vida saludable en el tiempo. Por tanto, se trata de mantener un equilibrio constante en nuestra vida. Vamos a descubrir cómo se mantienen en forma los diferentes protagonistas de Conexión Salud. Bien, en nuestro espacio en forma hoy vamos a saludar al doctor Pedro Arango. El doctor Pedro Arango es nefrólogo pediatra de la Jefatura de Docencia e Investigación del Servicio de Nefrología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y evidentemente tenemos ya en conexión al doctor Arango. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carla. Vamos a ver, se trata de que nos expliques, nos comentes, en base a algunas preguntas muy rápidas que yo te voy a hacer, qué es lo que haces en tu vida personal,
para mantenerte en forma? Porque hay algo que es fundamental, Pedro, para que una persona, tú, yo, cualquiera, quiera mantenerse en forma, hay que estar motivado, la motivación es esencial. Por tanto, la primera pregunta es esta: ¿hasta qué punto estás motivado para mantenerte en forma? Altamente motivado, con poco tiempo para ello. Bien. No sé si empezamos bien o regular, ¿eh? Bien. En todo caso, la motivación existe, ¿eh? Otra cosa es el tiempo que puedes dedicar a ello, que ahora lo vamos a desmenuzar. Por ejemplo, para estar en forma, está clarísimo que la alimentación es importante. Por tanto, la pregunta es, ¿sigues algún plan de alimentación concreto? ¿Cómo te alimentas? Pues mira, entre mal y fatal, porque bueno, nosotros aquí la comida la hacemos en el hospital y dependemos un poco del menú del hospital. Es verdad que tenemos opciones y que intentamos siempre seleccionar dentro de las opciones que tenemos la que es más saludable, pero no cumplimos lo que sabemos que deberíamos cumplir dentro de lo que se trata de una comida sana. Intentamos fomentar, pues por supuesto, la ingesta de fruta y verdura, todo lo que podemos, pero a veces no nos es posible. O sea que, siendo honesto, mal. Bueno, has comentado, Pedro, que has comentado el tema del menú del hospital, y algunas personas, incluso a modo de anécdota, lo podemos comentar sobre la marcha, algunas personas que incluso han estado en determinadas circunstancias ingresadas en un hospital, muchas de ellas se quejan del menú del hospital, se quejan en el sentido de que es un menú, pues a nivel coloquial, muy soso, poco atractivo. ¿Realmente es así? Sí, bueno, es verdad que el nuestro es un poco diferente al de los pacientes, pero es totalmente real, ¿no? Es verdad que en los pacientes sí que lo que se intenta siempre es que cumplan las necesidades nutricionales que tienen específicamente cada uno de ellos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, no suele ser en general en todos los hospitales, no suele ser ni un menú ni variado, ni, por supuesto, delicioso en ninguno de los casos, ¿no? Y en caso de los pacientes, de los profesionales, pues yo, por ejemplo, he estado en varios hospitales y te puedo decir que ahora tengo suerte, pero están muchos hospitales en los que el menú es horrible, literalmente. Vamos a ver, en el hospital donde tú estás ahora, en el hospital Sant Joan de Déu, ¿se come bien? Sí. Bueno. Es triste porque, bueno, te puedo decir, respecto a la media, bien. ¿Bien del todo súper bien? No. Respecto a la media, bien. O sea, si lo comparas con otros hospitales, bueno, mal de mucho con solo de tontos, pero es así. Yo creo que has cumplido las expectativas de sobras en este caso. Bien, otro tema importante, el ejercicio físico. La pregunta es, ¿realizas ejercicio físico frecuentemente? ¿Algún tipo de deporte? ¿Qué haces? Bueno, intento correr un poco y hacer fútbol, pero es una vez a la semana con los amigos, muy por debajo de lo que sé que debería hacer. También derivado seguramente por el tema del tiempo, ¿no? El problema de nosotros es que sabemos que es lo que estamos haciendo y habitualmente la mayoría de los médicos, pues por diferentes motivos, habitualmente por el tiempo, no podemos hacerlo adecuadamente, y es una realidad. Claro, el problema sigue siendo el tiempo. Bien. Otra pregunta clave, y ahí sí que siempre a los profesionales de la salud que participan en el programa les pedimos que sean sinceros. Y es una pregunta muy directa, ¿Fumas? No. ¿No fumas? No. ¿No eres fumador? ¿Has sido fumador? No. No. Nunca. No, es que he tenido, es verdad, no he tenido, no sé si suerte o desgracia, pero he tenido antecedentes familiares de desgracias importantes por el tema del tabaco cuando yo era muy pequeño y quedé muy marcado por eso y nunca lo he fumado. Por tanto, nunca he fumado. Perfecto, no fumas. Y ya hay otra pregunta que de alguna forma tiene cierta relación con el tabaco, que es el alcohol. Entonces, pregunto, ¿con qué frecuencia consumes alcohol y qué tipo de alcohol consumes? Sí, o sea, sí consumo alcohol, cerveza o vino. Los fines de semana, una o dos veces por fin de semana. Sí, preferentemente vino tinto por aquello de los taninos, pregunto. Preferentemente, para sentirte un poquito mejor contigo mismo con la salud cardiovascular. Sí. Claro, de acuerdo. Bien, otra pregunta importante para mantenerse en forma es el peso. ¿Te preocupa tu peso corporal? ¿Controlas el peso periódicamente? Sí. Lo controlo periódicamente, pero evidentemente preocupa porque siempre está por encima de los objetivos que sabes que deberías tener. Derivado de todo esto que me vienes preguntando, ¿no? Pues siempre, al final no puedes llegar a tener el control que quisieras, pero bueno, igualmente, no sé si por un poco de masoquismo, pero lo sigues midiendo, lo sigues controlando para saber que no está bien. Bien, de acuerdo. Dos últimas preguntas. El sueño.
¿Duermes? ¿Duermes cómo duermes? ¿Duermes regular? ¿Tienes un sueño de calidad? ¿Duermes poco y mal? A ver, cuéntanos. Poco y mal. Poco y mal. Bueno, el descanso es importante, ¿eh? Importantísimo. Sí, es verdad que nosotros intentamos que sea lo más adecuado posible, pero bueno, es verdad que quizá guardias y un poco la dinámica que llevamos, ¿no? Nos trastoca un poco el sueño y a veces nos cuesta conciliar, nos cuesta mantener. Y es verdad, es decir, en ningún caso es óptimo. Bien. Última pregunta antes de la valoración final. ¿Cómo cuidas o hasta qué punto te preocupa tu salud mental? Intento cuidarla. A veces tengo que decirte que la carga de trabajo, el estrés, la falta de tiempo te lo pone muy complicado, pero lo intento cuidar bastante. Sí, intento establecer estrategias para resguardarla. Bien. Pedro, llega la hora de la verdad. Hemos hablado de alimentación, hemos hablado de ejercicio, hemos hablado de tabaco, de alcohol, de peso, de sueño, de salud mental. Ahora fíjate, con todo lo que nos has explicado, hazte tú mismo una autovaloración personal. Me explico. Date una nota entre 1 y 10 según tú creas que es tu estado de forma actual. Entre 1 y 10. 4. ¿Un 4? Sí, un 4, un 5, te diría un... Aprobado justito. Peladísimo. Sí, bueno. Ya nos gustaría. Yo te voy a decir una cosa, sinceramente, es la nota más baja que hemos tenido hasta ahora, ¿eh? Sí. Sin duda. Por tanto... Intento ser honesto. Te han mentido un poco, yo creo. También. No te preocupes. Quiero decir que lo importante, como antes decíamos, es que estés motivado y que de una forma u otra, en la medida de tus posibilidades, claro, otra cosa es cómo se conjuga la labor profesional y más siendo médico, con las tareas domésticas, con las relaciones familiares, pero yo espero que la próxima vez que podamos hablar tú y yo me digas que, 6 camino del notable. Te lo prometo, te prometo que por lo menos sea un 6. No sé si es... seguro que lo consigues, Pedro. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Un abrazo. En Conexión Salud queremos ofrecer nuestro espacio a todos nuestros oyentes. Si deseas comunicarte con el programa, ponemos a tu disposición una línea de acceso directo. Este es el número de WhatsApp para contactar con nosotros. 650 85 17 69. Puedes trasladarnos tus preguntas, dudas, consultas o sugerencias sobre nuestros contenidos. Queremos que seas parte activa en cada edición de Conexión Salud. 650 85 17 69. Esperamos tus mensajes. Gracias. En ciertos momentos, perdemos el rumbo de nuestros pensamientos. En esas ocasiones, es fundamental recuperar el equilibrio y sentirnos bien con nosotros mismos. Es cuando necesitamos una dosis extra de inspiración. Se trata de encontrar nuevos estímulos que nos motiven a cuidarnos y a convertirnos en nuestra mejor versión. Si te encuentras en ese momento, te invitamos a reflexionar. En cada edición de Conexión Salud te ofreceremos una frase motivadora sobre salud y bienestar que provienen tanto de figuras célebres de la historia como de personajes anónimos. Podemos encontrar frases de salud y bienestar escritas por nutricionistas, pediatras, cardiólogos, inmunólogos, psicólogos, médicos de hace siglos e incluso frases de filósofos. Citas que pueden ayudarte a revitalizar la energía que necesitas o a reflexionar sobre su significado. Esta es la frase de hoy.
Los hombres deberían saber que del cerebro y solo del cerebro, surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestras tristezas, dolores y lágrimas. Es lo mismo que nos vuelve locos o delirantes, nos inspira temor y miedo, ya sea de noche o de día, nos trae insomnio, errores inoportunos, ansiedades sin sentido, distracciones y actos que son contrarios a la costumbre. Hipócrates de Cos, antiguo médico griego en el periodo de la Grecia clásica, considerado el padre de la medicina. Conexión Salud con Carles Aguilar. Ofrecemos a nuestra audiencia información contrastada sobre salud de la mano de los expertos y profesionales más cualificados. Nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast y en las redes sociales. Finalizamos esta edición en Conexión Salud con Carles Aguilar. Deseamos que los contenidos que hemos desarrollado hayan sido de interés para todos. Os emplazamos para compartir la próxima edición de nuestro podcast en redes sociales con los expertos y profesionales más cualificados. Gracias.